Hola, mi nombre es Ana Victoria López Gómez y hoy les voy a hablar sobre mi proyecto que es un periódico. Bueno, el periódico lo hice en base del porfiriato. Bueno, como podrán ver, bueno, les voy a mostrar a continuación mi periódico. Esta parte son anuncios, obviamente aquí hay obviamente tema, imágenes, política, cultura, economía y anuncios y una parte de entretenimiento. Bueno, para empezar les voy a hablar sobre el porfiriato. El porfiriato fue, bueno, el porfiriato obviamente viene de Porfirio Díaz, que él fue nuestro presidente de la República durante 30 años. Bueno, él no quería como que ser sustituido. Él, ¿cómo se llama? Elegía a sus propios, ¿cómo ponerlo? Bueno, a sus propias personas para que le ayudaran a poder dirigir. Obviamente, él no quería ser como que opacado, cosas así. Así que si a él no le gustaba algo que alguien más decía que pues sumamente era importante para él o era alguien, pues lo que hacía era simplemente despedirlo. ¿Por qué? Porque no podían como que imponerse o más que nada pues como que mejorar, por así decirlo. Él quería que mejoraran, pero a su modo, no quería que los demás se metieran o cosas así. Él, ¿cómo se llama? Pues tuvo la presidencia durante los años de 1877 bueno, hasta 1911. Bueno, él se logró posicionar obviamente en un lugar muy bueno, pues él se llegó a tener grandes, ay, ¿cómo ponerlo? Bueno, más que nada de respeto y acabar con los múltiples, ¿cómo se llama? Ay, pues, Sí, dar contra. levantamientos nacionales, pues él tuvo gran importancia, sinceramente, porque muchos decían que es bueno, que es malo, y a pesar de que él ya está muerto, se sigue haciendo mucha polémica por saber si fue bueno o fue malo. Pues a diferentes ojos yo creo que pues no es como que ni tan bueno ni tan malo, porque como siempre va a haber pro y contras, entonces pues ya ustedes tomarán la decisión de si es bueno o es malo. ¿Parece? Más o menos. Ahora les hablaré un poco sobre ¿cómo se llama? El periódico. En el periódico viene que en 1876 marcó la elección de Porfirio Díaz como el presidente de la República y pues esto, pues es que, ay, pero si no es que hasta 1877 se da pues que él ya es presidente. Bueno, Díaz apoyó más a los militares que a los propios civiles porque estos pues obviamente tenían armas, cosas así. Entonces era más fácil obligar a las personas teniendo pues obviamente, bueno, metiéndoles miedo más que nada. Entonces esto hizo que pues de cierta forma pues empezaron a mejorar. Bueno, una vez restablecidas las relaciones diplomáticas, él lo que hizo fue que empezaron a hacer más industrias, lo que fue ¿cómo se llama? La industria de ferrocarriles y otra que es de cigarros. En ese entonces era muy llamativo el cigarro, pues apenas se estaba dando a conocer. Algo que tuvo que con las redes diplomáticas fue que fue con Francia obviamente y Francia fundó el Banco Nacional de el Banco Nacional de México. Otra industria que yo aquí marqué fue la fosforera porque también fue una industria que empezó a dar mucho. Entonces él empezó con los ferrocarriles, los cigarros y la fosforera, que en ese entonces empezó a dar pues grandes, ¿cómo se llama? Cantidades de dinero hacia nosotros. Bueno, pero no todas las personas que vivían en ese entonces eran ricas. ¿Por qué? Porque algunas personas tenían que trabajar más, incluso no era como que ganaran mucho. Bueno, habían personas que, no sé, en este caso son de muy, muy bajos recursos. Ellos pues obviamente eran agricultores que pues
con lo que cultivaban, pues obviamente lo vendían y con eso pues tenían para comer o subsistir esos en ese momento. A continuación le enseñaré la primera parte del periódico. No puedo voltear la cámara, pero pues aquí está. Y bien, pues esto ya que fue empezando a ser más popular y todo eso, pues obviamente se sacaron anuncios sobre el tema de los cigarros. Por aquí lo pueden llegar a apreciar un poco más sobre los cigarros. Bueno, en la siguiente sección que es sociales, ¿cómo se llama? La prensa durante el porfiriato. Este es el título que yo le di. Bueno, esto hizo que, ¿cómo se llama? Que las personas, a pesar de que en algunas partes eran analfabetas, pues obviamente al ser analfabetas no podían leer y pues obviamente no podían como que enterarse de las noticias que estaban pasando en ese entonces. Entonces, nunca faltaba alguien que ya sea policía o alguien que sí supiera leer, pues les explicaba todo esto y les daba como que pie a lo que bueno, no les daba pie, sino que les comentaba lo que estaba pasando sobre las crisis, sobre el extranjerismo, sobre cosas polémicas, políticas, entre otras cosas, como son, bueno, como pues obviamente se han dado cuenta en el periódico. Entonces, las personas al verse interesadas en el periódico y en todo eso, pues obviamente da que el periódico se empiece a convertir en un poco más famoso porque pues se querían enterar de lo que estaba sucediendo y de todo lo que podía pasar o todo lo que llegara a pasar. Entonces el periódico empezó a ganar muy buenos recursos para y se hizo muy, ¿cómo se llama? Muy pedido, muy demandado, por así decirlo. Bueno, gracias al periódico muchas empezaron bueno, se empezó a dar mucho la expresión de formación de cultura nacional y del pensamiento político, porque pues como les estoy diciendo, ahí se estaban comentando todas las noticias que llegaban a pasar en ese entonces. Entonces las personas como que buscaban eso, ¿no? También empieza el interés del público por la política, la religión, la ciencia y la literatura y a lo largo de todo el siglo XIX. Ahora pasaremos en la sección de política. Bueno, ahora, en la política puede resumirse en la modernización de la sociedad y la economía, lo que conllevaba la imitación de la violencia. Bueno, Porfirio se mantuvo en el poder durante 30 años, como yo ya lo había dicho. Entonces, él podía manipular él manipuló las elecciones y controlaba todo eso para que él no llegara a, ¿cómo se llama? Pues a ser sustituido por alguien más. Como yo ya les había dicho, él también llevó a cabo una reorganización militar, bueno, en el ejército para que pues esto pudiera tener un alto poder y pues obviamente ordenar a las personas que se estaban levantando en ese entonces o para las personas que no querían pues obedecer lo que se estaba dando. Les decía antes de las personas que tenía, se llegó a poner como los científicos, era una facción política e intelectuales de corriente positiva, bueno, ellos eran unas personas muy intelectuales y pues obviamente sabían de política y todo eso, entonces ellos le ayudaban mucho a Porfirio para poder seguir pues de cierta forma mejorando o progresando. Bueno, Porfirio, ¿cómo se llama? Centralizó el poder bajo el lema poca política y mucha administración. Eso como que les da a pensar. Exacto. Bueno, él era como que más organización y mucha administración. Ay, no se me ocurre nada, pero bueno. Bien, en la cultura, en cuanto a la educación, se intentó limpiar la influencia de la religión y la superstición. Bueno, como ya sabrán, un tiempo antes era más que nada la religión y todo se llevaba a cabo gracias a la religión, por lo que llegaba a decir, por lo que llegaban a actuar y todo eso. Entonces, pues él lo que hizo fue como que un poco limpiarlo para que ya no fuera tanto lo de la religión.
Gracias a esto, el analfabetismo se reduce un poco más. Entonces, esto fue una gran, ¿cómo se llama? Un gran logro, porque sinceramente las personas, pues, al no saber, pues, obviamente leer ni otras cosas, pues era más difícil que el país llegara a progresar. Hay numerosos factores que bueno, que predominaron el fin del porfiriato. Entre ellos fueron, bueno, los que más destacaron fueron las crisis económicas, la social y la cultural, y pues el envejecimiento del gobierno, la falta de la consolidación con las generaciones más jóvenes. Entonces, pues obviamente las personas que estaban en ese entonces pues tenían eran más cerradas y todo eso, pero gracias al, ¿cómo se llama? Pues a la expresión y al libre, bueno, ya que pensaban un poco más, pues obviamente estas ya no se querían, ¿cómo se llama? Ya no concordaba, ya no les gustaba lo que estaba haciendo Porfirio, porque pues las personas ya estaban pensando, ya era más para ellos y ver para la sociedad que solamente para él. La literatura fue el arte y el campo cultural con el que mayor avance tuvieron. Obviamente, posteriormente, los escritores mexicanos abandonaron el orgullo nacionalismo y recibieron la influencia de los europeos, especialmente de Francia. Bueno, con el modernismo y todo esto. En las artes visuales, el artista más destacado fue el pintor José María Velasco. Él pintó un paisaje que posteriormente ahorita les voy a enseñar. Aquí está, claramente se puede ver. Yo creo que hablaré un poco más rápido porque ya me extendí con el video. La economía se mejora la economía atrayendo las inversiones extranjeras y potencias en el libre comercio. Bueno, esto ayudó mucho a nuestro país, bueno, más que nada a todos, para progresar un poco más. Bueno, contribuyeron también a la mejor estabilidad y seguridad del comercio y la expresión del ferrocarril y del telégrafo. Buena parte del desarrollo económico se basó en la exportación de materias primas y agrícolas y también minerales, pero también en favorecimiento de la industria y comercios anteriores. Las grandes inversiones en sanidad pública llevaron a a la duplicación de la población que eh, creo que me grabé estornudando, así que una disculpa. Las primeras potencias extranjeras europeas que intervinieron en México fueron Inglaterra, Francia y Alemania, creando que debían ayudar a México. Bueno, en esta parte hablo un poco más, pero ahorita les mostraré las imágenes. Y pues por último les voy a enseñar el entretenimiento, que son la sopa de letras del Porfiriato. Bueno, algo que también puede llegar a notar es que, ¿cómo se llama? Bueno, nosotros teníamos más como que esa sensación de presumir a los demás que nosotros teníamos dinero y que éramos unos grandes, pues grandes, ¿cómo ponerlo? Bueno, personas con mucha cultura, entre otras cosas, que claramente pues no era del todo cierto porque apenas estábamos expresándonos y apenas estábamos haciendo cosas, pero pues nosotros éramos como que más egoístas o más presumidos, por así decirlo, porque decíamos que teníamos mucho dinero y que nosotros no teníamos pobres y que si los llegábamos a tener, pues obviamente nosotros dábamos pues limosna a las personas para que ellos pudieran pues de cierta forma mejorar, y pues en realidad no era así porque habían muchas personas del campo que seguían sufriendo por lo mismo. No era tanto dinero que llegáramos a tener, entonces pues obviamente era mentira lo que llegaban a decir. Y con esto les doy por concluido mi tema, y pues ahorita les subiré unas imágenes
lo que, ¿cómo se llama? Pues más que nada lo que está ahí plasmado en el periódico. Y pues les agradezco su atención y muchas gracias. Bye.